Retornamos en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Estamos tratando el delicado tema de la hemofilia con el doctor José Suárez, especialista en el tema, y el señor Fernando Almeida, presidente de la Fundación Hemofílica del Ecuador, Núcleo del Guayas, con quien vamos a retomar este diálogo. Usted decía que su hijo, en este caso, le dio el liderazgo, la energía para dirigir esta fundación. ¿Con quiénes más usted se ha contactado durante este tiempo? Quizás en otras provincias donde quizás no hay mucha información, como aquí en Guayaquil, quizás Quito, Cuenca, y pare de contar. ¿En qué otras provincias también ha contactado casos? Mire, la fundación, la principal, queda en Quito. Tenemos diferentes núcleos. Núcleo Guayas, Pichincha, que también es un núcleo, Ambato, Cuenca, y en diferentes lugares. Nosotros perennemente estamos en reuniones, viendo cómo se va desarrollando la fundación, cuántos pacientes más se van incrementando. Alrededor, a nivel nacional, nosotros tenemos más o menos como 690 pacientes, donde los cuales el fin por cada 10.000 habitantes en el Ecuador debería haber un hemofílico, donde las cuales deberían haber 1.300 pacientes hemofílicos registrados, pero lastimosamente tenemos un número, como le dije, de 600 y pico, donde los cuales faltan mucho más personas para que se puedan registrar, saber de esas personas. Nosotros queremos llegar a donde ellos. ¿Para qué? Para que tengan su tratamiento adecuado. ¿De qué otra forma ustedes consiguen a en este caso, las personas que sufren de esa enfermedad puedan llegar a su fundación? Aparte, como ya mencionó en el bloque anterior, a través de medios de comunicación, informan para que la gente conozca sobre esa enfermedad y sepan a quién acudir. Pero también buscan tal vez registros en hospitales, en algún otro lugar, para poder ustedes ser los que buscan a la persona y no esperar a que la persona llegue a ustedes. Efectivamente, mire, el medicamento, que son los concentrados, como los compra el gobierno, van directamente a los hospitales del gobierno, donde el medicamento lo entrega el Francisco y Casa Bustamante en la farmacia y en el Hospital Guayaquil lo mismo. Ellos nos ayudan a dar registros de los pacientes que se van afiliando. Nosotros recogemos esta afiliación para nosotros, como antes le dije, para entregarle al gobierno, para que siga aumentando el número de beneficiados. Así es, y al mismo tiempo el dinero que siga aumentando para seguir comprando más medicamentos. Correcto. El doctor Suárez, yo había leído sobre esta enfermedad, algo había investigado, y en la historia encontré el dato de que en el siglo II después de Cristo, rabinos judíos, dice que le hacían circuncisión a los niños, descubrieron accidentalmente esta enfermedad cuando algunos niños seguían sangrando y nada les paraba la sangre porque tenían hemofilia. Sí, efectivamente. No me recuerdo bien en qué siglo, en donde se hizo ya prácticamente el diagnóstico, y obviamente que en ese momento los chicos se morían porque no había tratamiento adecuado para ellos. Efectivamente, generalmente en chicos que se hacían la circuncisión, son los que presentaban este tipo de sangrado. Aparte, bueno, hay reportes de que mujeres que tenían su niño en el momento del trabajo de parto también fallecían por hemorragias severas, porque, perdón, estoy hablando cosas que no entran. Cómo es cuando nacía el chico, en el momento del corte del cordón umbilical, o en el momento que se ve el cordón, también sangraban abundantemente, ¿sí? O en esos partos traumáticos en donde el chico ya viene con un déficit y nace con muchos moretones también, ya más o menos uno se va haciendo la idea de qué es lo que tiene. Pero en la historia está reportado hasta uno de los faraones egipcios hizo la enfermedad. Sí. Tenía la enfermedad. Justamente hablando de, bueno, no tanto sobre la historia, pero sí de la cantidad de personas que tienen esto. Según las cifras que también justamente se había averiguado previamente,
dicen que 400.000 personas en todo el mundo viven con esta enfermedad, pero solamente el 25% de ellas reciben ese tratamiento adecuado, ¿no? Sea por desconocimiento o sea por factor económico. Pero ¿qué pasa con estas personas que no reciben tratamiento a tiempo y que tienen algún tipo de complicación? Sí, le comento algo. En una reunión que yo estuve el año pasado, nos reunimos un grupo de hematólogos de Latinoamérica y me llamó mucho la atención la experiencia boliviana. La Federación Mundial de Hemofilia, que está trabajando prácticamente a nivel de 190 y pico de países, 196 creo, en donde tiene injerencia de alguna manera en todas las fundaciones que trabajan con pacientes hemofílicos, recién estaba entrando a trabajar en Bolivia. Entonces nos comentaba el médico boliviano que ellos no tienen experiencia en el manejo, que recién lo estaban haciendo porque realmente el tipo de geografía del país no permitía que se haga un diagnóstico correcto y no habían centros donde hacerse diagnóstico. Estamos hablando de ahora, del año pasado, 2010. Nosotros en ese campo hemos avanzado muchísimo porque desde el momento que se hizo el hermanamiento con la Federación Mundial de Hemofilia, que empezó a trabajar directamente con la FUNDEC, nosotros, el país en sí, empezó a manejar de otra manera la hemofilia. Si nosotros teníamos crioprecipitados antes, que era el tratamiento de elección que teníamos para el déficit de factor 8, y el plasma fresco para el factor 9, eso nos conllevaba el riesgo de administrar conjuntamente con este tipo de productos patologías infecciosas, como decía el señor Almeida, tipo VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y otras cosas más que pueden transmitirse por esa vía. Y en el momento que se empezó a usar factor, que el ministerio empezó a comprar, estamos hablando del 2006, en donde recién se empezó a entregar el factor, hemos visto que hay un crecimiento bastante importante. Con respecto a otros países, estamos a un nivel bajo todavía. Nosotros estamos a un nivel de 0.5 unidades de factor por cápita, ¿sí? Mientras otros países están entre 3 y 5 per cápita. Significa esto que el factor llega y lo tienen, qué sé yo, como deportista, un hemofílico en Suecia, se pone su factor en la semana, 1 o 2 veces por semana y hace deportes y no se preocupa de sangrados, más o menos. Nosotros estamos en otro nivel. Estamos haciendo recién tratamiento de profilaxis en chicos que ya han hecho un episodio serio, es decir, un sangrado intracraneal o que tienen una hemartrosis recidivante que no mejora y nosotros estamos empezando a dar factor ya para tratamiento de profilaxis para llegar a evitar que vayan a hacer un sangrado importante. Al señor Almeida yo quería insistir con algo que mencionó Andrea anteriormente, que me parece muy importante para encontrar los nuevos casos de ecuatorianos que tienen hemofilia y que podrían tener consecuencias severas simplemente por desconocer que tienen esta enfermedad. ¿Cómo se podría hacer para que con esos fondos que ustedes reconocen que reciben de parte del gobierno de turno, se pueda también hacer una campaña informativa, como que diga, mire, si usted detecta que su hijo tiene sangrados continuos, que no coagula enseguida, contáctese con nosotros que le haremos el tratamiento adecuado? Alguna campaña de ese tipo para que la gente se entere de lo que es la hemofilia. Correcto, si ustedes nos ayudan, correcto, sería perfecto. También, mire, el fin como para llegar a esas personas es crear núcleos en diferentes ciudades. Hablé yo antes de Babahoyo. Se va a crear el núcleo en Babahoyo. Babahoyo se va a encargar de difundir a sus propias gente que vive a sus alrededores. Entonces, hay afiliados que viven de Babahoyo. Ellos se están encargando también en difundir la enfermedad. Sería bueno en este caso que esta enfermedad, así como el dengue, el paludismo, que en realidad son enfermedades estacionales, pero que así también con esa misma fuerza la gente conozca y sea algo natural, o sea, que sea algo común que la gente conozca para que sí no hayan sorpresas y no haya ese tipo de complicaciones, sobre todo
Bueno, porque realmente puede ser muy grave, puede llegar hasta la muerte según lo que estaba justamente averiguando. Realmente sí, pueden suceder cosas realmente catastróficas. Entonces, para evitar ese tipo de casos, sería importante tomarlo muy, muy en serio. Como fundación creo que tienen los medios, aparte de todo, por recibir justamente un monto determinado. Entonces, habría que tal vez lanzar una campaña especial, como dice Carlos Alberto, para que la gente lo conozca más y lleguen más a beneficiarse de eso. Ya, aclaremos un punto. Recibir un monto muy importante solamente es para la compra del medicamento. A nosotros, como fundación, no nos los entregan. El mismo ministerio se encarga de darle a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, para que ellos compren el medicamento, y lo único que nosotros hacemos, el ministerio mismo se lo pasa a los mismos hospitales que están designados, como decir, como antes lo dije al Francisco Cárcel Bustamante, al Hospital Guayaquil, y nosotros que hay pacientes que se hacen ver, no es necesario hacerse ver en los hospitales del ministerio, también los pacientes pueden recibir el medicamento haciéndose ver de los médicos particulares, que tienen, el médico le entrega la receta y en la farmacia tiene la obligación de entregarle el medicamento de lo que el médico está pidiendo. O sea, que no cuentan con el presupuesto entonces para hacer campañas publicitarias como Fundación, sería óptimo. Sí, la fundación prácticamente es ayuda al paciente hemofílico, pero no maneja ni 2 reales de dinero. Siempre estamos golpeando las puertas de los canales de televisión, todo lo que es prensa, para que nos puedan ayudar. Comprendido. Claro, se podría coordinar para que no sean hechos aislados, se podría coordinar algún tipo de colaboración de todos los canales, si hablamos de televisión, radios, periódicos, para al menos en alguna ocasión lanzar una gran campaña informativa, sería muy oportuno. Claro, importante esa campaña, hacérsela conocer a la mayor parte de los pacientes. Aquí mismo en Guayaquil hay muchas personas pudientes que desconocen que el ministerio está entregando el factor, donde los cuales ellos los compran. Y hay muchas personas que no tienen, que tampoco no conocen. Es importantísimo. Tenemos a un paciente hemofílico que hace 1 año o 2 años hubo un episodio bien grave. Se operó, se hizo un tratamiento de belleza, donde los cuales estuvo en terapia intensiva, pertenece a un canal de televisión, donde los cuales él se comprometió y nos está ayudando. Por medio del programa de él está difundiendo la enfermedad. Eso sería, pues, bueno, a partir de un hecho, pues también pueden darse ciertos casos como esos, ¿no? Que desencadenen pues una campaña informativa para que las demás personas también no pasen por la misma situación. Y es importante lo que menciona sobre el problema que hubo en esa cirugía. Doctor, es importante también que nos comente qué tan peligroso puede ser que una persona se someta a una cirugía, bueno, aún sabiendo que tiene la enfermedad. Bueno, ¿cuáles son los cuidados especiales? Generalmente, si un paciente ya sabe que tiene la enfermedad, tiene que avisar cuando se interna, porque el riesgo de sangrado es mayor. Sí, es importante por ese sangrado puede llevarlo a la muerte en ese momento. Entonces, generalmente cuando un paciente se va a operar, siempre se hacen tiempos de coagulación. En el momento que se encuentra un tiempo de coagulación, el TPT, o tiempo parcial de tromboplastina, que es el que generalmente se altera cuando falta este factor, el médico dice no lo opero hasta que no se investigue. ¿Sí? Pero sí se hace un examen previo. Sí, se hace siempre un examen previo, exactamente. Porque alguien puede llegar herido y no lo puede avisar. Obviamente que en ese momento igual tiene que hacer el examen. Ahora, si vemos que está sangrando demasiado, que no para su sangrado a pesar de que se den medidas de presión, de medicamentos que se administren para disminuir el sangrado, persiste el sangrado, obviamente hay que hacer en ese momento el diagnóstico y pasar a administrar el factor inmediatamente, ¿sí? En cuanto se hace el diagnóstico. Pero durante la cirugía, y de todas maneras tienen que... Es un riesgo, es el riesgo que corre el cirujano en ese momento. Es decir, si el paciente no tiene diagnóstico, nunca en su vida supo que era hemofílico y aparecían moretones, pero nunca se fue a hacer atender y tiene un accidente, está en quirófano y empieza a sangrar, ya generalmente los cirujanos detectan eso enseguida y dicen, oye, este tipo no me para el sangrado, tráeme plasma. Y se le empieza a administrar plasma fresco en ese momento para ayudar a parar el sangrado. Pero cuando hay un paciente que es hemofílico y tiene que hacerse o una intervención quirúrgica programada, generalmente nos comunican y nosotros le damos el tratamiento inicial con factor
Previo y va a la la cirugía y cirugía. después le seguimos administrando factor hasta que cicatrice su herida. Más o menos una semana. Muy bien, una nueva pausa y regresamos en Mesa de Análisis. Siga con nosotros, regresamos enseguida.